Bueno, se supone que entonces esta es la parte donde esto se convierte en una conversación. Lo que les pido que, en todo caso, antes de hablar, esperen que les den el micrófono porque todo se está grabando. Como siempre, no olviden que todo esto va a la CIDE. Eh, yo tengo una pregunta para hacerte por ahí, para abrir, y es, con todos los problemas que plantea y de los cuales vos diste toda una serie, ¿por qué elegir entonces traducir un poema así? Yo creo que porque, por la misma razón que se traduce cualquier otro, salvo cuando se hace por razones profesionales, ¿no? Eh, Porque uno le gusta y trata de ver cómo le sonaría en su propia lengua. En la propia lengua que hablamos todos y en la de uno mismo, digamos, en la particular forma en que uno lo puede resolver en su lengua, en su lenguaje personal. Creo que no hay otro motivo. Podría decir que no me satisfacían las versiones que leí, pero sería absurdo porque hay muy buenas versiones. Además de la de Batisteza, que es buena realmente, y la de Mitre es buena en otro sentido, está la de Ángel Crespo y hay algunas otras que son realmente notables. Pero uno quiere saber cómo suena en la propia, en la íntima. Ya que hay problemas de índole formal y que esos problemas de índole formal se resuelven distintos en América y en España, ¿vos dirías que hay algún tipo de diferencia fundamental en las traducciones españolas respecto de las americanas? Las americanas que conozco son solo las argentinas. Eh, Creo que es más castizo Mitre que Ángel Crespo, por ejemplo. Eh, digamos que acá ese inconveniente no se plantea porque estamos hablando de un lenguaje medieval y en muchos casos yo elegí también palabras arcaicas. No hay otro modo de resolverlo. No leí ninguna torpeza en las traducciones españolas de tipo de uso del lenguaje coloquial o estas cosas que a veces aparecen más bien en las novelas traducidas en España o en las novelas modernas o en la serie de televisión. Me parece que es que el material no da para que se note ningún exabrupto, algo que a nosotros nos parecería un exabrupto, porque es un material del siglo XIV, tiene un lenguaje muy antiguo. Es más, casi yo diría que por más fuerza que uno haga, un poco lo tiene que modernizar. Y los españoles en cierto sentido también lo han hecho. Bueno, Crespo particularmente lo ha hecho. Buenas noches. Yo lo felicito por haber emprendido esta tarea que es ardua realmente. Yo soy viuda de un italiano, mi marido es una persona cultísima. Los italianos tienen lectura Dantis como materia de colegio secundario. Además de la literatura italiana, tienen mucha lectura Dantis. La Divina Comedia tiene mucho que ver con mi historia personal. Mi marido sabía la comedia de memoria. ¿Usted cómo resuelve el tema de la prosodia, o sea, de la música? Batisteza fue mi profesor. ¿Cómo resuelve usted el tema del usted? ¿Qué es lo que elige usted en su traducción para resolver el tema de la prosodia? ¿Elige la prosa o depende del momento? ¿Elige la prosa o el verso? No sé, depende del canto. No, elijo, lo que yo decía es que yo elegí, a ver, elijo el verso, la prosa Elige el no. verso. Ahora, acá había tres modelos, o dos modelos por lo menos, que eran en la Argentina, digo, ¿no? El de Batisteza en verso blanco y el de Mitre en verso rimado. El de Crespo en España es con rima también. Yo sentí que me permitía más un juego con el sentido de la comedia
un verso que no fuera ni el rimado de Mitre, ni el verso blanco y sin rima de Battistessa, porque lo que le ocurre a Battistessa es lo que yo decía. Él se propuso eludir la rima para ser coherente. Entonces, eludir la rima es tan difícil como lograrla. Y para esquivar la rima, Battistessa muchas veces hace unos retorcimientos medio raros y hace elecciones raras en cuanto al léxico, digo. Y yo lo que traté fue de mantenerme en el camino intermedio, que es un verso no rimado, a veces aliterado y a veces donde aparece la rima ocasionalmente, como esto que yo acabo de leer, donde hay un par de rimas que yo no evité. No me parece, no sé, yo decía que no estoy seguro de eso, pero me parece una solución posible. A mí no me molesta que la rima sea incoherente, digamos, no sea consecuente, que aparezca de vez en cuando. Creo que no me molestó al hacerlo, ahora no sé cómo les molestará o no, a cuánto les molestará o no a los lectores que no haya un camino definido por el verso libre, por el verso blanco, por el verso rimado. No sé, el camino que yo elegí fue ese. Me resultó más fácil, pude traducir mejor el sentido, pude evitar algunas cosas que en cualquiera de los otros dos casos provoca que haya que distorsionar mucho el sentido. Bueno, en los ejemplos que yo di, con el famoso término ringia, que es rechinar, que Battistessa creo que lo tradujo por ulular, porque creo que le hacía un pequeño juego cacofónico con la palabra que venía luego, que era, no me acuerdo cuál. Pero si trató de evitar incluso eso, y utilizó a mi juicio una cosa bastante horrible, que es el término ulular, que no tiene nada que ver con el sentido. El bicho rechina los dientes, no ulula. Y en cambio, bueno, Mitre, ya también lo dije en ese ejemplo, no sé, gruñía a hito, cosa que también le obligó a la rima, no sé por qué a hito, con qué tenía que rimar. Yo intenté que hubiese un equilibrio entre las dos cosas y lo que hay por ahora es una especie de híbrido de estas dos posibilidades. Pero no diste tu opción, diste la de los tres, pero no, ¿cuál era la tuya? Pero bueno, Sí, la que estoy diciendo. Es decir, no es rimada. No es Con respecto a gruñe, ahito, ulular. no me acuerdo lo que yo puse gruñe, horriblemente gruñe, dice. Que por otro lado, no, creo que la forma en que lo dice es espera, vamos a buscarlo. Era el canto quinto, ¿no? El original dice: così dicessi del cerchio primario, giù nel secondo, che men luogo cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Staviminos horribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cavinghia. Acá veo lo que le pasa a Battistessa. Si él pone rechina, a continuación dice examina, con lo que se le produce un pequeño choque cacofónico. Entonces pone ulula, que a mi juicio es espantoso, y creo que lo hace por evitar estas en este caso se puede decir casi que es una cacofonía, pero yo creo que es un pequeño juego, le hubiese quedado una pequeña rima interna. No sé por qué eso trató de evitarlo. Bueno, y después está el caso de Mitre que yo leí.
Bueno, de esto está lleno el asunto. Por otro lado, el modo en que lo dice Dante es que Minos estaba horriblemente, no que rechinaba horriblemente, sino que dice, stavi Minos horribilmente, erringia. Bueno, eso, lo que te decía es eso. Yo creo que fui por ese medio híbrido. Gracias. Gracias. Maestro. No, mientras leías el canto este de Paolo y Francesca, yo me acordaba el comentario de un dantista amigo mío, Sant'Agata, que tal vez te lo hayas encontrado en la Sant'Agata, es un dantista de esto, bueno. Y me decía que él leía, ellos leían y se enamoraron leyendo la leyenda de Lancelotto. En esa época, y esto yo no podía saberlo si no me lo contaba Sant'Agata, eso era como leer un libro de autoayuda o una novela de encargo, una novela histórica de encargo. Y entonces él llegaba a la conclusión de que eran intelectuales de provincia, Paolo y Francesca, ¿no? Es decir, era toda una situación fenomenológica de que eran intelectuales pero menores, que no sabían, porque en esa época los grandes lectores en todo caso leían en latín, es decir, lo leían en serio, ¿no? Bueno, esto es lo que quería... Yo creo que era un equivalente a la novela rosa, más bien, no la novela de autoayuda. Eran historias románticas basadas en la saga de Arturo que eran populares. Pero ellos no eran intelectuales, Paolo y Francesca, para nada. Eran dos tipos de la burguesía florentina bastante... En realidad ella no era de Florencia, sino de Rímini. Bueno. Y el endecasílabo lo respetado siempre, a pesar de esto híbrido que has dicho. El endecasílabo lo respetado siempre. No, Creo que se ha aproximado. Ah. No siempre. Es decir, se estira y se achica. Parece que me va llevando el sentido a cierta laxitud métrica. No tengo mucho más para mostrar acá, si no te leería algunas cosas. Hay algo en lo que vos estás diciendo que me parece que, digamos, quizás sirva como excusa esto, pero para otro tipo de polémicas que ha habido y que sigue habiendo a propósito de si traducir en verso y no. Y vos recién estabas diciendo, el sentido me llevó por un determinado lugar. Cuando se traduce no ocurre normalmente eso, no es el sentido el que te lleva antes que la forma que supuestamente tiene el original. A mí sí, pero puede pensar otra cosa. Es decir, damos por hecho que el sentido y el sonido en el original no se pueden separar porque nacieron así. O tal vez sí, pero bueno, el autor lo dejó de esa manera. El problema es que como hay que optar cuando uno traduce, porque no la forma es prácticamente no se puede respetar. No se puede respetar el terceto endecasílabo rimado de la comedia. Se puede respetar, digamos, la forma como lo hace Mitre o Crespo, pero no exactamente el sentido. A mí me interesa más, en todo caso, utilizar una forma más amorfa, ya que estamos hablando de forma, y tratar de mantener una mayor aproximación al sentido, porque me parece que lo importante es que este relato llegue fresco, como yo lo siento cuando lo leo, o como debió ser en su tiempo. Lo siento cuando lo leo, digamos, dejando de lado algunas zonas un poco oscuras y complicadas, donde se te traba el significado, ¿no? Pero en general es un relato, es llevadero. Entonces yo
creo que busqué una forma en cuanto a lo métrico y rítmico híbrida, porque me interesaba más mantener el relato y el sentido, o la aproximación más fiel posible al sentido, con un remedo, como yo digo, de música, como para mantener esa ilusión de que el original era música, de que además todo el canto mítico, digamos, fue siempre musical, es decir, el verso, la música y el relato eran una sola cosa en los modelos clásicos, que es en los que se basa Dante, aunque incorpora esta forma métrica distinta que es el terceto y qué sé yo, pero él se basa en Virgilio, en Homero, etc. Y ahí el verso, la música y el relato es lo mismo, es decir, son una cosa indivisible casi, cosa que nosotros no podemos respetar sin alterar una cosa o la otra, es decir, Crespo altera mucho menos el sentido que Mitre, pero de todas maneras tiene que hacer proezas. Y aún Batisteza, que no le importa la rima, pero mantiene un verso blanco, como no le importa la rima, justamente, pero quiere ser fiel a esa proscripción de la rima, no quiere que haya rimas, le da unas vueltas a veces porque la rima se le viene sola. Hay cierta similitud entre los dos idiomas y a veces la rima cae así naturalmente. Aprovechamos la presencia de Ian. ¿Vos sabés cómo se resolvió esto en inglés, en las traducciones inglesas? Me acuerdo de una traducción que hay de Bickerstaff, que es un eduardiano. Me parece que la traducción es del 1905, algo así. Y él, bueno, él lo giró al verso, ¿no? a poesía. La traducción más conocida es no me acuerdo del traductor ahora, pero es la de Penguin, y es una traducción en prosa. Y después está un poeta norteamericano, Pinto, no, ¿quién lo tradujo? Tradujo el Inferno, y él tradujo a un verso muy moderno. Pero bueno, son varios. En general me parece que la mayoría son en verso las traducciones, aparte de la más conocida, que es la de Penguin, que es la ubicua edición de Penguin. La verdad que yo tenía una pregunta sobre... decías que habías utilizado arcaísmos en la traducción. Si Dante usaba un lenguaje moderno, o contemporáneo, por lo menos, ¿para qué establecer una distancia entre el lector de hoy en día bueno, este es un problema perenne, ¿no? de la traducción de textos dichos históricos, ¿no? Que pero me parece interesante que a mí me tocó traducir textos de Guaman Poma, de Garcilaso de la Vega, y que son extremadamente arcaicos para el oído moderno, y bueno, yo también confieso que también fui para ese lado y busqué soluciones así con arcaísmos, pero bueno, era otro contexto. Realmente eran citas para un libro de historia de arte, no era poesía, y mantener, bueno, una unidad, ¿no? poética como hiciste vos con Dante. Pero bueno, yo quería saber un poco sobre eso. Dijiste arcaísmos. Lo primero que te diría es que a mí me gustan los arcaísmos, pero si le tengo que buscar una fundamentación teórica, yo creo que el lenguaje de Dante era contemporáneo, pero no era un lenguaje coloquial. Entonces, me parece que el arcaísmo, que en nuestro caso sería casticismo,
ayuda a mantener ese doble nivel que él tiene, porque cuando él tiene que decir mierda, pone mierda. De todos modos, con esto de los arcaísmos, al margen de lo que decís, me parece que igual son, o pueden ser perfectamente utilizables, porque el lenguaje de Dante podía ser contemporáneo, fino o coloquial o lo que fuera en su época, pero uno lo lee 7 siglos después. Entonces hay una lectura que nunca es contemporánea. Digamos, porque es un texto de hace, no sé, 700 años. Entonces, no puede ser contemporánea la lectura. Entonces, no veo que esté mal en sí, al margen de cuál fuere o cuál pudiera ser el valor de un arcaísmo puesto desde el presente para atrás. Pero también hace digamos, yo creo que cuando uno lee también tiene como una imagen del pasado. Y en esa imagen del pasado no entran así nomás palabras demasiado modernas. Es decir, yo creo que hay una adaptación de la cabeza de uno cuando lee, sabiendo que está leyendo, un texto del año 700 o un códice o lo que fuera. Entonces, en principio no me parece mal, digamos, creo que se puede traducir como uno quiera, pero no me parece mal el hecho de que haya arcaísmos. O sea, me parece que son perfectamente plausibles en un texto precisamente antiguo. Digo que hay algo que me parece bastante impresionante desde el punto de vista así histórico, inevitablemente histórico, como es la traducción de Dante, es que en la época de Dante hubiese sido imposible que se traduzca en endecasílabo, porque en castellano no existía el endecasílabo. Por lo menos no existía el endecasílabo. Tuvieron que pasar 2 siglos para que venga Boscán, Garcilaso y los que vinieron y ganen una pelea, porque el endecasílabo italiano fue, en habla castellana, producto de un debate, de una pelea que se dio en la época. Es decir, faltaban 2 siglos para que pudiese ser traducido, para que el problema del endecasílabo sea una reflexión dentro de la traducción de la Divina Comedia. Son en prosa. Son en prosa y recién cuando se resuelve la discusión sobre el endecasílabo, comienzan las primeras traducciones en verso. No me acuerdo en qué año es la primera, pero es del 1500 en adelante. Pero en adelante, porque el endecasílabo italiano, eso lo explica Boscán en una carta que es interesantísima, cuando ellos empiezan a escribir el endecasílabo dantesco, porque ya no es el de Petrarca, es el de Dante, sonaba a prosa en castellano. En la oreja de la época no se le encontraba el ritmo. Existía el otro indecasílabo, el anapéstico, ese que está acentuado en la 7ª sílaba, que eran canciones populares, ¿no? Tanto bailé con el ama del cura, tanto bailé que me dio calentura. Esos son endecasílabos populares medievales. Pero el renacentista, que lo trae Boscán y Garcilaso, al comienzo no se le entendía el ritmo. Sonaba a prosa, eso lo dice Boscán. A otro ritmo. Claro. Que justamente evita el acento en la 7ª sílaba, ese es el endecasílabo italiano, ¿no? Que es toda una reformulación de los acentos dentro del verso italiano, del verso endecasilábico, digamos. Bueno, eso le da una buena excusa a Jorge para que cuando los poetas cordobeses se quejen de que suena prosa lo suyo, que pueda decir... El endecasílabo también sonaba prosa. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el 15, donde vamos a hablar sobre traducción de literatura china al castellano con Miguel Ángel Petreca. Bueno, gracias por haber venido.